Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Telesucesos y también con la conexión de Radio Sucesos 101.7 FM. Este momento estamos acá con la doctora Betty Amores. Recordamos que ella fue asambleísta, fue parte también del Ministerio de Trabajo y con ella queremos hablar sobre lo que está pasando en la política del país. Betty también a este momento es parte de aquello que se denomina Compromiso Ecuador, este sector que está aglutinando a varios sectores políticos del país. ¿Por qué decidió Betty Amores ser parte de Compromiso Ecuador cuando además era una persona muy cercana y una figura cercana a Alianza País y al propio presidente Correa? Bueno, porque muy buenos días a todos y a todas. Considero que la situación por la que está atravesando en este momento el país, de una profunda y grave y amplia crisis, requiere la voluntad y la unidad de sectores de distintas ideologías que pongan como prioridad sacar adelante el país. Creo en ese sentido, después de muchos diálogos sostenidos con Guillermo Lasso, que al menos tres son los ejes, digamos, de este compromiso, que es un compromiso por el país, Compromiso Ecuador. Primero, el restablecimiento del sistema democrático con estricto apego a la Constitución. No sin antes, obviamente, decir que probablemente hay unos capítulos de la Constitución que podrían merecer reformas vía una consulta popular, pero esencialmente un compromiso de que se respeten, por ejemplo, la división de poderes que está prevista en la Constitución de la República, que se respeten los derechos y las garantías y libertades que están también concebidas en la Constitución. Un segundo gran aspecto que es un acuerdo central por el cual yo he tomado esta decisión, es el tema de la reactivación económica, pero una reactivación económica basada en el impulso y el fortalecimiento al sector productivo. Y cuando digo sector productivo, no solo me estoy refiriendo a las grandes empresas, que no las hay muchas en el país, pero a todo el conjunto del aparato productivo, que significa pequeña empresa, mediana empresa, microempresa, a través de recursos que se deben canalizar hacia estos sectores, porque son los únicos que de modo seguro tienen la capacidad de generar empleo y, en definitiva, el empleo sacarnos del tema. Y no depender del Estado como tal. Exactamente. Betty, yo hago énfasis en el tema de que usted fue cercana a Rafael Correa. ¿Por qué? Ayer en el Facebook de Punto de Vista, en donde invito además a los oyentes y televidentes que nos pongan sus comentarios, en cuanto se anunció la entrevista con usted, decían por qué se separó de Alianza País. O sea, hay mucho interés en la ciudadanía que, ¿por qué razón usted este momento está en Compromiso Ecuador? Antes de esto ya fue candidata independiente, pero históricamente, si hablamos así, al inicio de la Revolución Ciudadana, incluso cuando el presidente Correa renunció al Ministerio de Finanzas en época del doctor Palacios, usted renunció a su puesto en la cartera de trabajo, entonces era muy cercana al presidente Correa. ¿Qué pasó en estos años? Bueno, desde que lo conocí, que es justo este hecho, cuando yo era viceministra de Trabajo y Empleo y el presidente en funciones era el ministro de Finanzas, nos unió ahí básicamente la búsqueda de una postura soberana, sobre todo en cuanto se refiere a política petrolera. Pero, digamos, fui ciertamente junto a Ricardo Patiño, una de las que creó las bases del movimiento País. Pero creo que la totalidad de principios que estaban guiando esa acción fueron traicionados por, digamos,
quienes fundaron esa organización y que a la vuelta de 9 años, digamos, han provocado una crisis económica que básicamente es de una disminución de la iniciativa productiva de los ecuatorianos y ecuatorianas debido a errores tan crasos y graves como, por ejemplo, este proyecto de ley de herencia y plusvalía que sigue siendo una espada de Damocles que lo que sigue como un fantasma allí, que lo que ha provocado, vamos a lanzar o no vamos a ponerlo. Exactamente, pero que ha provocado el peor perjuicio para el país y que es el hecho de la pérdida de la confianza de la gente en invertir, aunque sean pocas cantidades como grandes cantidades de recursos. Y yo creo que esa es una de las necesarias, digamos, medidas que se tienen que tomar buscando una persona de un perfil que genere esa confianza. Y la historia, digamos, nos va a exigir, en este caso, ¿no es cierto?, que confiemos en alguien que con seguridad sabemos que no va a poner leyes confiscatorias de los patrimonios individuales de las personas, y esa figura, digamos, dentro de todo el marco de posibles candidatos que en este momento están, es claramente Guillermo Lasso. Usted ha trabajado en temas laborales, fue parte de la cartera de Estado, fue parte de la Asamblea. ¿Cómo mira este proyecto de ley de la ley de optimización de la jornada laboral que se está discutiendo? Hace unos minutos dialogamos con la asambleísta Jimena Ponce. ¿Cómo lograr que se mejore la situación y sobre todo el factor confianza en el país y además se genere confianza de los trabajadores que no van a perder empleos pese a la recesión o a la crisis económica que estamos reconociendo unos y otros diciendo que no la vivimos? Mire, yo creo que cada iniciativa que toma, en este caso el Ejecutivo, porque no es que este proyecto ha nacido del cerebro de los asambleístas, sino que ha sido mandado por la Presidencia de la República, cada proyecto es un error más. Creo que incluso este tema de las mujeres para que se vayan a su casa por un año es otro error. El problema serio de disminución de la actividad económica, que es parte de una economía en recesión como es la que tenemos en este minuto, no se puede, digamos, combatir con medidas que sean de mayor contracción económica. Porque lo que va a ocurrir es que las personas que antes tenían una remuneración, digamos, de un salario mínimo vital, en este momento por lo menos van a tener una abrupta reducción del 25% de sus remuneraciones, y eso es contracción de la actividad económica. Eso frente a quedarse sin empleo, que es lo que nos dice... Pero es que lo que debía hacerse era, en primer lugar, a mi juicio, mantener los empleos de las personas que están en este momento en el aparato productivo, no sacar personas del aparato productivo. Es decir, dialogar con las compañías para ver cuál es, digamos, una otra salida. Yo creo que el tema de acceso a crédito es fundamental, por ejemplo, para que puedan mantener el empleo digno, digamos, a pesar de que no es tan digno porque no todo el mundo está ganando lo que corresponde, pero mantener el empleo. Generar nuevos empleos con unas otras modalidades, como los tiempos parciales, la obra cierta, el contrato a plazo fijo, eso pudiera generar nuevos empleos para las personas que están cesantes 1, 2, 3 años en este momento. Pero creo que dañar el empleo que en este momento existe para contraer aún más la economía es absolutamente un error. Entonces creo que esta reforma... Usted que es mujer y es madre de 2 hijas, ¿por qué dice que no está de acuerdo con este permiso por maternidad sin sueldo durante un año o con sueldo en determinadas circunstancias, en donde además se habla de ya alternar entre madre y padre? Porque es una forma de despido velada, pues. Digamos, eso rompe la garantía del derecho a la estabilidad de una mujer que está embarazada o que ha dado a luz. Porque el tema es que además durante ese año es un permiso sin remuneración. Entonces, ¿de qué va a vivir la criatura? ¿Cómo van a sostener ese año la alimentación?
Mire, cuando uno es mamá, uno sabe que la etapa más fuerte de crianza del hijo son los 3 o 4 primeros años. ¿Por qué? Porque el tema de pañales, el tema de ropa, los niños crecen a una enorme velocidad. Es muy fuerte. El tema económico es fuertísimo, es el periodo en el que yo creo que las madres necesitamos más recursos que nunca. Y por eso es que las madres, incluso se han creado normas para garantizarles la estabilidad, porque ese es un periodo crucial en el que se necesitan los recursos. Si los permisos fueran remunerados, lleve y pase, de acuerdo. Pero también hay problemas con el aparato productivo, no tiene que. Pero el aparato productivo no está listo para eso. Ese sería un costo. Exacto. Ese sería un costo sumamente alto, ¿verdad? Entonces eso no es posible en este minuto, pero lanzarle a una persona que está en su mayor grado de necesidad económica, justamente porque tiene que sustentar una vida más la vida del resto del hogar, sin recursos, es completamente absurdo. Esa es otra medida contractiva de la economía que realmente es un nuevo error que se ha cometido. Ustedes son parte de Compromiso Ecuador. ¿Qué están o cómo están trabajando en los diferentes sectores del país? ¿Cómo están consensuando posiciones para un posible plan de gobierno en donde, lógicamente, la parte laboral, la seguridad en la inversión, el volver a generar nuevos espacios para el aparato productivo? ¿Cómo están trabajando en los diferentes sectores del país, Betty? Con base en estos 3 postulados que le he mencionado, el primero, ¿no es cierto?, el de restauración del sistema democrático. El segundo, el tema de reactivación de la actividad productiva. Y hay un tercer tema, que es el tema anticorrupción. Ese es un tercer gran acuerdo que hemos hecho con Guillermo Lasso, en el sentido de que no puede ser que en un país en el cual se han recibido más ingresos que durante toda la historia del país, ¿no es cierto?, habiendo recibido un país con una deuda externa de aproximadamente 10.800 millones de dólares, en este momento tengamos más de 35.000 millones de dólares. Más que la mitad se redujo porque se pagó. Es decir, ¿cuánto nos hemos endeudado en este gobierno, incluido la reducción de una época? Así es, pero además, ¿dónde están esos 231.000 millones de dólares que durante 9 años se recogieron y que, de acuerdo a las investigaciones económicas que se han hecho, tan solo un 18% se destinaron a esta obra de infraestructura pública, ¿no es cierto? Pero el resto uno no sabe exactamente en qué parte del gasto corriente está. Entonces es absolutamente indispensable para el bien del país que se transparente con un nuevo gobierno, porque este gobierno ciertamente no lo va a hacer, estos temas de corrupción que a mí me parece que son cruciales para que el país recobre recursos por un lado, pero recobre también la credibilidad, la confianza. El tema de la confianza yo creo que es un postulado fundamental, y yo creo que además Guillermo garantiza un cuarto elemento, que es el cambio, digamos, de conducta de quien toma, de la mayor autoridad del Estado. Tiene que haber una persona que sea tranquila, respetuosa de los demás, sin exabruptos, equilibrado. Y yo creo que es un perfil fundamental el que tenemos dentro de Compromiso Ecuador. Gracias a Betty Amores y a ustedes que nos han acompañado en esta entrevista. La doctora Amores es muy clara al hablar sobre compromisos de futuro, lo que significa Compromiso Ecuador. También hemos analizado brevemente la ley de optimización laboral. Ella mira con preocupación, piensa que es que se va a hacer, en lugar de mejorar la situación laboral, restringir ciertos espacios. También da su punto de vista frente a la posibilidad de que exista permiso por 1 año para las mujeres que tenemos hijos, una serie de elementos que están en discusión, y pone 3 postulados básicos en lo que están trabajando con Compromiso Ecuador: el buscar reactivar el aparato productivo, el tener un país más justo y equitativo, y además luchar contra la corrupción. Ella dice, habrá que analizar todo lo que ha hecho el actual régimen por 9 años para que los culpables sean sancionados y los dineros del Estado que han sido mal invertidos, mal gastados, mal utilizados, reingresarlos al propio Estado. También están haciendo un análisis de qué ocurre con la famosa deuda externa. ¿Por qué el país se ha endeudado tanto si durante el boom petrolero recibió tantos recursos? Varios interrogantes que esperamos que sean absueltos o resueltos en los próximos meses. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el periodista Juan Carlos Calderón sobre Plan B. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista.
Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW, Deutsche Welle, de Alemania. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. De que me manden. Gracias por continuar con nosotros. Este momento, como habíamos anunciado, estamos con Juan Carlos Calderón, uno de los periodistas más reconocidos del país, quien ha trabajado en diferentes medios, ha sido parte de demandas. Uno recuerda todo lo que conjuntamente con Cristian Zurita hicieron conocer al país a través del libro Gran Hermano sobre los dineros que manejaba el hermano del presidente de la República a través de contratación. Un libro que dio mucho que hablar y además creo que varios dolores de cabeza a Juan Carlos. Actualmente lidera Plan B. Yo le decía fuera de micrófonos, ¿por qué se llama Plan B? ¿B con B pequeña o V? ¿Por qué este nombre y por qué el continuar trabajando en investigación periodística después de todo lo que Juan Carlos ha vivido? Gracias, Claudia, buenos días. No, verás, lo que pasa es que ya veníamos con un equipo trabajando en la revista Vanguardia. Yo dirigí durante 3 años este equipo. La revista Vanguardia trabajó muchos temas de periodismo de investigación, el caso USAG y todas esas historias. Y bueno, cerró en junio del 2013 y en ese momento, claro, aparte de ver que estábamos desempleados técnicamente, teníamos la necesidad de seguir manteniendo el equipo, digamos, y continuando con nuestros procesos de investigación. Entonces lo que hicimos fue, con el apoyo de algunos otros colegas, instalarnos en una pequeña oficina e ir armando un proyecto que todavía no tenía nombre, ¿no? Estoy hablando en junio de 2013, junio, julio, agosto, estuvimos trabajando en eso. Y vimos muchos nombres, en realidad, qué podíamos hacer. En ese momento estaba en auge la discusión sobre el plan B del Yasuní, el plan A versus el plan B. Pero B grande, por decirlo así. Sí, claro, digamos, así se refería, porque había un plan A que era la conservación y el plan B era la explotación. Y después se demostró que el plan B era el plan A, digamos, finalmente, ¿no? Y entonces estábamos en eso y dijimos, bueno, el periodismo también debe tener un plan B, o sea, nosotros también tenemos, o sea, nuestro plan B en Vanguardia, o lo que fue Vanguardia, era seguir trabajando, volver al periodismo de investigación. Y lo que hicimos fue eso, o sea, ponerle plan B con B en ese momento de la nostalgia y del recuerdo de Vanguardia, ¿sí? Y continuar en ese camino, claro. Ustedes, Juan Carlos, continúan ese camino, pero ¿por qué cuando se hace periodismo de investigación, se hace periodismo serio, muchas personas lo ven como oposición? ¿Cómo diferenciar lo que ustedes hacen, que es investigación periodística, y que en un momento dado pueden ser críticos con cualquier régimen, pero no son oposición? De hecho es así, o sea, siempre, bueno, todo gobierno, a ningún gobierno le gusta que sea sometido a investigaciones por parte del periodismo. Yo ya llevo más de 25 años en este oficio, en periodismo de investigación, y en realidad en casi todos los gobiernos ha habido esta serie de problemas. No tanto como en este, que digamos ha sido
realmente una persecución judicial y ha habido, no solo para mí, para muchos colegas, ha habido un ataque directo al periodismo, a la independencia del periodismo y al desprestigio del periodismo como tal. O sea, lo que se ha pretendido desprestigiar es la credibilidad del periodismo y la independencia. El gobierno ha sostenido que los periodistas y los medios independientes se financian gracias al público y a las pautas publicitarias, responden a intereses comerciales concretos, ¿no? Lo cual no es así. O sea, en realidad yo lo que creo es que en las redacciones se lucha mucho por la independencia de la prensa, y lo que se lucha es por defender el derecho del público a estar informado. Ahora, de hecho, siempre va a haber problemas cuando se investiga al poder, es decir, a los poderes. O sea, a mí me ha tocado experiencias de investigar desde la Iglesia Católica hasta las Fuerzas Armadas, los sindicatos de transportistas, es decir, todo lo que implica lo público en el Ecuador, incluidos los presidentes y los gobiernos y los ministros y los asambleístas y los jueces y la justicia, etcétera, etcétera. Es decir, son varias cosas y los periodistas normalmente no somos cómodos para el poder. Exactamente. O sea, cuando un periodista es alabado por el poder, hay que tener cuidado. Hay que preocuparse. Aquí quiero decir a quienes nos siguen a través de Radio Sucesos, a 8 en punto de la mañana nos conectaremos con una cadena de la Asamblea Nacional. En Telesucesos continuamos con la entrevista y 5 minutos después volveremos a estar enlazados con la señal de Telesucesos. Juan Carlos Calderón decía, hay que preocuparse cuando un gobierno alaba a un periodista. ¿Por qué somos tan incómodos para el poder? Porque, de hecho, lo que hace el periodismo es, de alguna manera, representar el interés de lo público, desde los ciudadanos, ¿no? Porque los periodistas somos ciudadanos, esencialmente. Hablo de los periodistas, hablo de quienes ejercemos el periodismo. No hablo de los intereses que puedan darse en torno al periodismo. Intereses comerciales, intereses políticos, intereses de toda naturaleza, que se da. Es decir, todo el mundo tiene intereses. ¿Sí? El punto es... Y también podemos decir, todo el mundo tiene antipatías y simpatías también, sí, aunque no sean de por medio de interés de carácter económico. Exactamente, pero lo profesional que es, o sea, lo ético que es que el periodista no se ponga al servicio de esos intereses particulares, sino al servicio del interés público. Cuando hablo de intereses particulares también hablo del gobierno y de lo político. Los gobiernos tienen intereses particulares, es decir, de su Estado, de su gobierno, de su partido político, etcétera, etcétera. Cuando hablo de interés de lo público, es del interés común, del interés del interés de la gente. Entonces, claro, ahí de alguna manera, choca ese interés con los otros que están intentando poner la información a su servicio. Eso es importante entenderlo. O sea, el papel del periodista es impedir, ¿no es cierto?, que la información sea manipulada, e impedir que estos grupos de interés pongan la información a su servicio. Yo creo que eso hay que entenderlo. Ahora, esto va a chocar siempre. Eso es una dinámica en la cual a ningún político le gusta. A ningún político le gusta. Menos, obviamente, este gobierno que ha sido hipersensible, ¿no es cierto?, no solo en lo que pueda publicar la prensa. ¿Es hipersensible o ustedes han sido causantes de daño moral, problemas psicológicos, quitar el sueño de pronto a algunos políticos que han sido parte del régimen? No, pues, o sea, de hecho, obviamente... Porque a ustedes le juzgaron por daño moral. Claro, hubo una demanda civil por daño moral a partir de 10 meses después de que se publicó el libro, pero eso fue una intención política. De hecho, estábamos en un debate nacional por el plebiscito de mayo del 2011, que significaba la reforma a la justicia y que significaba también la imposición de la ley de comunicación. No te olvides que cuando nosotros nos enjuicia el presidente, 15 días después enjuicia al Universo, ¿no? Y después el presidente dice que lo que ha hecho es que se ha peleado con los dueños del circo y también con los payasos. Es decir, nosotros éramos los payasos, supongo, los Pero después periodistas. Fue magnánimo y les perdonó. Bueno, el presidente retiró la demanda, ¿sí? Respondió hacia una circunstancia internacional compleja para él en torno a la libertad de expresión. Digamos, una presión internacional, una presión nacional muy fuerte. Le estaba afectando mucho a él y a su partido y a su gobierno toda esta persecución, sobre todo a dos periodistas que lo que habían hecho era revelar, de alguna manera, publicar un libro que se refería a revelar una serie de problemas en la contratación pública vinculados con empresas que tenían que ver o donde tenía participación el hermano del presidente, cosa que él mismo admitió. O sea, y tan mala fue la investigación que, según entre comillas, ¿no?, que finalmente retiraron esos contratos. Entonces, luego ya, evidentemente el presidente nos acusó de daño moral
también de daño físico. En la demanda dijo que le habíamos causado daño físico, como que le hubiéramos echado un libro en la cabeza, algo así, ¿no? Pero digamos, yo creo que esa historia ya pasó, esa historia le dejó algunas lecciones, no solo al país, sino a nosotros. Y la primera lección que nos dejó es la desafortunada comprobación de que había una justicia dispuesta a conceder lo que quisiera el presidente, o lo que quisiera cualquier forma de poder en el Ecuador. Ese tipo de jueces, no hablemos en general de la justicia, ese tipo de jueces yo creo que le han hecho un enorme daño a la justicia como concepto ético, como concepto moral, como administración y como concepto histórico. Y además al imaginario ecuatoriano que no confían en los jueces, lo cual es complejo, antes por determinadas circunstancias, pero ahora con este tipo de sentencias la credibilidad ha disminuido. ¿Qué pasa con Plan B? Tú decías, esto fue por el tema de Plan B de Yasuní, un poco de recordación de Vanguardia. ¿Cuáles son los casos que más interés han concitado? Ustedes son un periódico digital, todos los seguimos vía mail, pero ¿qué casos son los que más interés han generado en la población? Ustedes han tratado temas desde que rendimos o no rendimos cuentas a China, temas empresariales, temas de justicia, temas de gobierno, temas de interés que tienen que ver fundamentalmente con respeto de derechos humanos también. Sí, yo creo que Plan B se ha ido como posicionando en esas áreas. Digamos que con un equipo tan reducido que tenemos, es casi imposible generar una investigación constante. Además, investigar todo el tiempo y publicar denuncias de investigación, sinceramente es aburrido. O sea, digamos, uno puede tender a cansar al público. Porque de hecho la vida también es otra cosa. O sea, la vida, el periodismo que trata de reflejar la vida son otras cosas. Y de hecho nosotros hemos construido secciones. En un primer momento casi todo el equipo de Vanguardia participó. Hablo de Giancano, al cual fue clave, fue muy importante para que se consolidara Plan B. Luis Argüello, que es nuestro director de arte, Yasmín Ojeda, que son los que continuaron, ¿no? Que es nuestra compañera reportera de redes sociales, digamos que trabaja muy bien en redes sociales, etcétera. Y Fermín Vaca, que está con nosotros en el equipo, un periodista muy inteligente y veloz, diría yo. Y eso ha hecho que nosotros nos vayamos preocupando por consolidar temas que tienen que ver con, sobre todo, derechos humanos, ¿sí? Historias y testimonios, investigación en lo que es pertinente, es decir, podemos revelar, como hemos revelado esta semana, todos los pactos que se han hecho con la banca china, ¿no? Que el país conocía algo, pero no en detalle, eso es importante. Entonces, un poco nuestra intención es esclarecer, transparentar este tipo de situaciones. ¿Por qué, por ejemplo, con el tema de China? Porque evidentemente es una deuda que la vamos a pagar todos. ¿Sí? Es una deuda que la tenemos, punto. Sí. Pero hay que ver cómo se invirtió, cómo se manejó, exactamente, cómo se negoció también. Exactamente, pero la vamos a pagar todos, la vamos a tener que pagar. No sé si los que hoy están en el gobierno piensen en eso. Entonces, ese son tipos de historias que hemos sacado. Por ejemplo, nosotros fuimos uno de los primeros que revelamos la compra del avión presidencial, del nuevo avión, digamos, que costó $48 millones, ¿no? Y hemos sacado historias muy interesantes, por ejemplo, del caso Maxquad, ¿sí? De esta empresa que se conformó por ecuatorianos vinculados al gobierno, digamos de alguna manera, con ex trabajadores del gobierno, que en Nueva York se formó y recibió $6,4 millones. Para manejo de imagen. Para manejo de imagen, sí. Y que fue pedida, fondos que fueron pedidos por el entonces secretario de Comunicación, que fue un contrato que fue firmado por la entonces embajadora Celi en Washington, en Estados Unidos, y que finalmente el país no sabe qué pasó con ese dinero, sé cómo se invirtió, para qué fue usado, digamos, en concreto, respecto a ese tipo de historias son las que hemos manejado en ese sentido, es decir, transparencia, la búsqueda de transparencia en los fondos públicos. ¿Por qué? Porque son fondos de todos nosotros. Pero también Plan B tenía críticas de cómo se financiaba. Hubo análisis del gobierno que decían que ustedes son un brazo de alguna organización internacional. ¿Cómo se financia Plan B? Porque ahí ha habido también una serie de críticas de los otros lados, de quienes no o quieren o no les conviene que Plan B continúe sacando información. Bueno, verás, este tipo de proyectos lo que hace es financiarse con diversas fuentes, ¿no?
Es decir, no hay una sola, no hay un grupo, un accionista, un gran accionista, o no es el gobierno, digamos, que financiado por todos los ecuatorianos. No recibe publicidad oficial. No recibimos publicidad oficial. Recibimos alguna publicidad de universidades, por ejemplo, que es parte de nuestro financiamiento. Tenemos un financiamiento con una organización internacional, ¿no es cierto?, que financia este tipo de proyectos en América Latina, digamos, nada del otro mundo. Es un monto que nos sirve para sostener la oficina, digamos. Nosotros trabajamos a medio tiempo, en realidad podemos 3-4 horas al día y el resto del día hacemos nuestras chauchas, o sea, trabajamos para sobrevivir. Nuestra intención es mantener el proyecto. También tenemos gente que nos apoya comprando suscripciones, es decir, hay gente que te dice, mira, yo quiero ser socio, no socio, sino miembro del grupo de amigos de Plan B y nosotros tenemos una membresía, digámoslo así, que cuesta $100 al año. Y eso alguna gente nos ha apoyado bastante. Ese es un goteo que nos llega constantemente. Hay gente que lo hace público, otra gente que no, pero que nos permite que sea la propia gente, el propio público el que pueda financiar. Ese es el proceso en el que nosotros estamos. De hecho, como siempre en estos proyectos, todos los proyectos que estamos en la digital, nativos digitales, tenemos problemas económicos. O sea, no es que estamos así, no. O sea, tenemos equipos reducidos, tenemos presupuestos muy limitados, incluso que nos impiden, por ejemplo, viajar, ¿no? Pero de todas maneras podemos sostener la oficina, podemos financiar un medio tiempo de nuestros compañeros, el manejo el pago de internet, por ejemplo, ¿no es cierto?, que parece poco, pero cuando no hay presupuestos fuertes, entonces lo que intentamos es construir un proceso en el cual sea la propia gente la que financie. Además, ustedes han generado, Juan Carlos, la posibilidad de que quienes estudian comunicación, estudian periodismo, vean que periodismo de investigación sí se puede hacer en el Ecuador. No solo eso. ¿Qué decir a los estudiantes, a los jóvenes que están empezando sus carreras? Que a veces, después de las críticas del gobierno, todo el mundo dice prensa corrupta y de pronto se sienten encancillados las jóvenes generaciones. ¿Cómo demostrar la importancia del periodismo en sociedades como las nuestras? Bueno, de hecho, yo creo que el periodismo ecuatoriano ha dado un enorme ejemplo de valentía, ¿no? Y en estas circunstancias históricas. Me parece que ese ya es un ejemplo, es decir, para los chicos, ¿no? Es decir, a ver, o sea, hay un ataque muy feroz al periodismo, ha habido una persecución de toda naturaleza, ¿no es cierto?, y sin embargo habemos periodistas que continuamos en nuestros principios, en la búsqueda de hacer un mejor periodismo. De hecho, tenemos que ser autocríticos también. O sea, nosotros como periodistas cometemos errores como cualquier profesión, ¿no? Sin embargo, la diferencia es que solo al periodismo se le ha puesto un tribunal ad hoc para juzgar periodistas y medios. No hay ninguna otra profesión en el Ecuador que tenga un tribunal especial para ser juzgado. Eso se llama un trato discriminatorio y está prohibido en la Constitución. Y hablo de la Superintendencia de Comunicación. ¿Sí? O sea, dime una profesión, un oficio. Un gremio de médicos o abogados que tenga una ley con dedicatoria y un tribunal especial para ser juzgados. No hay. Es un acto discriminatorio, inconstitucional contra los periodistas. Esa es la prueba más clara de persecución que existe contra el periodismo en el Ecuador. Y en el mundo, creo yo. No sé si, o por lo menos en América Latina. No he escuchado en otra parte. Sin embargo, digamos, la prensa continúa. O sea, sin embargo, vemos que se imponen multas. Se acaba de poner una multa enorme al Diario Expreso. Por el tema intercultural que no se logra definir cómo se debe tratar o no tratar. Porque a un funcionario, a un burócrata, se le ocurrió o le dio la gana de pensar, ¿sí?, que no es lo que él cree que es interculturalidad. Y multan. Y siguen de oficio, ellos son fiscales, son jueces y son autoridad imponen las multas. Y además reciben las multas. Pero se deja a la discrecionalidad de la autoridad. Si un funcionario no entiende si está bien o mal tratado, multa. Y derecho a la defensa no existe. No existe porque de todas maneras te juzgan. Y hay investigaciones que lo hizo Fundamedios donde se demostró que todos los casos que ha seguido a la Supercom de oficio, el 100% han sido sancionados. Ellos mismos, te digo, son fiscales, son jueces y juzgan. Y además multan. ¿Sí? Entonces, dime otro oficio en el Ecuador que tenga eso. No hay.
Porque todos los ciudadanos ecuatorianos, sean médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, lo que sea, militares, están sometidos a los jueces naturales, menos los periodistas. Estamos sometidos... Pues somos tan importantes que tenemos jueces especiales. Lo cual está prohibido por la Constitución y el derecho internacional. ¿Sí? Solo los nazis hicieron tribunales especiales para juzgar. ¿Sí? Es lo que nos está pasando. Pero frente a eso, como te digo, hay periodistas que continúan luchando, hay medios que continúan. Destaco La Hora, destaco Expreso, destaco Ecuavisa, destaco Sucesos, destaco todos los medios radiales que están en los programas de opinión, jugándosela todo el tiempo, ¿cierto? Frente a la decisión unilateral e irracional a veces de un burócrata al que se le ocurre que lo que oyó no le gustó, o no le gustó al gobierno, ¿cierto? Eso es lo que hay que parar. O sea, cuando veía a Betty Amores decir, el candidato al que ella apoya, el político que ella apoya, está súper claro sobre el tema de la comunicación. Yo no he oído a ningún otro político decir lo mismo. Yo creo que debe haber una posición. Y muchos hablan de derogar de manera inmediata la ley de comunicación, ganar las elecciones y conseguir que esa ley se derogue. Bueno, yo creo que es lo que se tiene que hacer, eso y muchas otras cosas. Sin embargo, yo creo que, insisto y vuelvo a tu pregunta, cuando tú me dices que ha habido que los estudiantes de periodismo pueden en algún momento desilusionarse de un oficio que es perseguido. De hecho, hay que decir, siempre va a ser perseguido. O sea, si son buenos periodistas, si son buenos y hacen periodistas, investigación y molestan siempre, a los poderes. Siempre va a ser perseguido. Lo que tiene que tener el periodista son dos cosas. La garantía de que no va a ser juzgado políticamente, ¿sí? Y segundo, la garantía de que su trabajo sea riguroso, o sea, su trabajo esté sometido a todas las buenas prácticas periodísticas. Con eso queremos agradecer a Juan Carlos Calderón. No es fácil el oficio de periodismo, no es fácil el ser buen periodista, y lo que él dice es muy extraño que en este país existan tribunales especiales para esta profesión. Temas que ustedes además deben seguir a Plan B. Yo recomiendo que ingresen en la página web www.planb.com.es y miren qué noticias, qué reportajes, qué investigación periodística están haciendo ellos para analizar lo que estamos viendo como país, como Ecuador, y a veces también reportajes que tienen que ver con temas internacionales. Plan B es un periodismo que busca hacer investigación, que busca no ser cómodo para ningún poder constituido y con ello hace sus investigaciones. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Juan Diego Jumpierres, quien maneja un programa acá en Sucesos denominado Frente a la Vida. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW, Deutsche Welle, de Alemania. RT, Russia Today. Xinhua, Agencia de Noticias China.
Sucesos Internacional, de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Por Telesucesos, Canal 29. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros tanto en Radio Sucesos como en Telesucesos. Como habíamos anunciado, estamos con Juan Diego Jumpierres. Él es abogado, es psicólogo y actualmente está con un proyecto que también está iniciando igual que nosotros, denominado Frente a la Vida. Juan Diego, ¿qué significa el programa Frente a la Vida? ¿Qué es lo que uno puede encontrar a las 6:30 de la tarde todos los días en Radio Sucesos y a las 9 de la noche en Telesucesos? Bueno, feliz de acompañarte en tu turno tempranito, ¿no? Frente a la Vida es el propósito de reencontrarnos con una parte muy humana, haciendo entrevistas con personajes que quizás siempre han sido abordados desde el lado de su profesión, de su carrera, pero poco sobre la fibra íntima de lo que tienen que contar a su vida. Entonces, quizás muchos se sorprendan porque vienen con el propósito de la entrevista de comentarnos algo que tiene que ver con su carrera, y yo lo que trato es desvincularlo un poco y afrontarlo con lo que es la condición que nos aborda a todos, que es lo humano. Y de ahí se deriva una entrevista donde tocamos temas que seguro nos conmueven y entran en la sensibilidad. ¿Cuán fácil o difícil es esto? Porque tú eres abogado, eres psicólogo y actualmente estás en medios de comunicación. ¿Cómo lograr que una persona frente a una cámara y a un micrófono cuente su vida, cuente su parte íntima, cuente sus problemas, cómo los enfrenta y los aborda en el diario vivir más allá de la profesión o de la figura pública? Eso lo he comprobado en mis años dictando conferencias y todo lo que tiene que ver con expresión de contacto con el público. A la gente hay que tocarle el corazón. Cuando entramos dentro de procesos que solo elaboramos el intelecto y nos hablamos desde la inteligencia, el discurso no baja. Entonces es un discurso que se entiende pero que no se comprende. Entonces cuando la gente tú inmediatamente le miras y le acaricias el corazón con alguna pregunta, con algo que le roce la fibra, el contenido en ese momento empieza a tener otro color. Y tiene que ver con eso, con sencillamente procurar que hablemos un espacio desde el sentir. Y cuando hablamos del sentir, entonces la persona, por más dura y por más fuerte que quiera ser, se conmueve. Y en la conmoción se abre la parte humana. Juan Diego es coaching, trabaja en el programa, ha escrito libros como Sombras de un amor o El diario de un padre. ¿Cuánto del ser íntimo de Juan Diego está en los libros? Absolutamente todo. ¿Y cómo logras bajar las barreras que normalmente uno tiene para hablar de sus cosas personales? Es que lo que pasa es que en el área analítica uno habla de las cosas personales. ¿Y qué te quiero decir con esto? La mayoría de la gente cuando escribe un libro dice que no es un libro escrito en base a ellos. Cuando hablamos de una persona sentimos que hablamos de una persona, pero en el fondo la vida siempre habla de uno. No es cierto. Yo puedo hablar de ti, pero en el fondo el enfoque que yo tenga de ti termina siendo un reflejo de mi propio inconsciente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno dice que habla hacia afuera, porque uno termina siempre hablando desde su corazón. Entonces, uno habla de su corazón y habla desde su punto de vista, como se llama el programa. Uno hace preguntas, planifica cosas con su corazón. Pero es Claudia la que pregunta, lo que te quiero decir. O sea, en el fondo, por más que uno trate de poner la palabra objetiva o objetivo en todo esto, siempre hay algo que mi inconsciente va a proyectar de realmente quién soy. Y eso es lo importante. Yo siempre se lo digo a la gente, y esto pasa muchísimo en terapia de pareja cuando llegan y vienen a hablar mal del otro y se descargan hablando mal del otro o de la otra. Yo digo, si supieran que en el fondo están hablando de ellos mismos, uno siempre tiene una carga de discurso que habla en el fondo del planteamiento del inconsciente. Entonces por eso es que decían que hay que tenerle mucho cuidado al inconsciente, porque a veces revela realmente quiénes somos. En esto del inconsciente, de la carga, de lo que significa ser un coaching y también tener un programa como Frente a la Vida, ¿qué es lo que podemos encontrar frente a la vida? ¿Qué es que me están siguiendo? ¿Quiénes están siendo entrevistados? Yo vi, por ejemplo, una entrevista que también la hice yo al doctor Jan Rades de temas de política pública, y la entrevista en Frente a la Vida tenía otro corte. ¿Qué podemos encontrar si buscamos a las 6:30 de la tarde 101.7? Bueno, encontrarán un capítulo que quizás no, se sorprendan de un personaje que quizás tiene una faceta, que quizás tiene una máscara, que quizás tenga una cara, pero cuando le tocamos el lado humano vamos a ver que tenemos las mismas fragilidades, las mismas condiciones. Entonces son entrevistas que nos enriquecen mucho para encontrar quizás dentro de una cultura muy acelerada, en una cultura excesivamente que nos invita a triunfar, a ser exitosos, pero que se nos ha olvidado la palabra felicidad.
Entonces, mientras estemos en esta dinámica tan acelerada, con esta carrera, poco convocamos al corazón. Y por eso tenemos las cifras, lo hemos comentado en una cantidad de programas, un mundo que está excesivamente deprimido, está excesivamente triste, está excesivamente medicado. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Si todo el mundo está en busca de la felicidad, ¿por qué no terminamos hallando la felicidad? Porque se nos perdió la conducción de lo sensible, porque se nos perdió la conducción de mirarnos a los ojos, porque se nos perdió la conducción muchas veces de tocar una entrevista donde este ser humano, que quizás sea amado y odiado por otros, pero pueda botar una lágrima en el programa. Entonces, cuando nos acercamos a través de esos conflictos y esas sensaciones que tienen que ver con el alma, por llamarlo de alguna manera, vemos que tenemos más puntos en común que separaciones. Entonces, tú hablas la de un vida mundo es eso, acelerado, un mundo extremadamente deprimido, frustrado. ¿Por qué si lo que buscamos todos los seres humanos es felicidad? Felicidad, tranquilidad, satisfacción, consuelo. En un momento dado tenemos problemas, pero que apunta a felicidad. ¿Cómo aprender a capturar los momentos de felicidad que tenemos todos los días? Porque de pronto si nos sentamos frente a un plato en Cuaresma de fanesca, vamos a recordar familias. Son momentos, fragmentos a veces, de felicidad. ¿Por qué no aprender a capturarla y que sea la que esté presente y no la frustración y la depresión? Ya lo respondiste tú misma, porque no la capturamos, porque queremos ser feliz. Y cuando quiero ser feliz lo proyecto al futuro. Entonces lo hago como un plan hacia la felicidad. Entonces en el plan de la felicidad es un plano imaginario. Yo no manejo el futuro, yo no manejo lo que pueda pasar, yo no manejo los imponderables de la vida, pero yo sí puedo capturar el presente. Cuando la gente aprende a capturar el presente y saber que el único tiempo de transformación es el hoy, es el ahora, empieza a entender que esos momentos que nos conducen a la felicidad son ciertos, pero vividos desde el instante en que suceden. La proyección de la frustración tiene que ver, y por eso la angustia, que no es otra cosa en latín que angustu, que no es otra cosa que angosto, es sencillamente pensar que en el futuro está la posibilidad de la transformación, de encontrar la felicidad. Y como nadie va a llegar al futuro, porque el futuro es un tipo que no existe, siempre estamos condenados a vivir en el presente, la felicidad se vuelve un término tan abstracto que es imposible acariciarlo. Si anclamos la mirada en el presente, si anclamos en el agradecimiento, en la aceptación de que cada evento en la vida ha llegado a un para qué, bueno, podemos ser una felicidad más amable, no la felicidad que nos venden muchas veces heroica y ficticia, que tenemos que estar todo el día con la sonrisa porque eso no es humano, ¿ok? Además duele la cara. Duele la cara y la arruga, además hay que reírse, pero hay que reírse indudablemente, pero también hay que matizar otras emociones en la vida que tienen que ver con las tristeza. arrugas son cosas que uno las va ganando en la vida, o por lágrimas o por sonrisas. Sí, pero hay gente que no le gusta ganar arrugas porque es un mundo que cae en la trampa de la eterna juventud y por eso tampoco llegamos a ser felices, porque entonces estamos pretendiendo jugar a la vida como unos adolescentes perennes en vez de afrontar la adultez y una posible vejez que también tiene cosas adultez maravillosas. Y los roles, uno es papá, no es amigo. Es mamá y no es la mejor amiga de la hija. Es como jugar con eso. Ya te metiste en un temazo conmigo. Ahora, en esos temazos, yo quiero saber quién es Juan Diego. O sea, yo miro el currículum de él, miro los estudios en España, en Venezuela, en otras partes del mundo, miro su práctica profesional, miro los libros, pero ¿quién es realmente Juan Diego? Yo soy un buscador. Además, dentro de ese currículum falta lo más importante. Yo soy músico y esa fue mi primera carrera. Y me he ¿Qué dedicado, instrumento tocas? toco piano y soy cantautor y tengo una discografía que ahora hago a través del teatro. Hago una obra que se llama Lo canto y lo cuento, que es un poco la expresión de llevar la psicoterapia y la música a un evento sin que la gente sepa que está psicoanalizada dentro del espectáculo, pero en el fondo es una conducción humana. Luego tropecé con el derecho, que fue la carrera obligada, por decirte de algún lado, porque cuando tú le dices a tus padres que quieren ser músicos, te dicen muy bien, pero ¿qué otra cosa vas a estudiar? ¿De qué vas a vivir? Claro, entonces tuve que tropezar con el derecho y entonces en el derecho me pasó algo que como todos mis amigos se divorciaban y no tenían dinero, yo los tenía que divorciar. Entonces ahí me di cuenta que no era un proceso jurídico, sino era un proceso psicoemocional lo que se vivía en las parejas. Entonces ahí entré a ese posgrado en psicología clínica y psicopatología. Yo no soy psicólogo, yo tengo un posgrado y maestría. Y después tropecé con el famoso Carl Jung, ese gran analista, y me atrapó la psicología analítica. Y bueno, y entré a ese posgrado en psicoanálisis y ahora yo voy a empezar un doctorado en psicología. Pero todo tiene que ver con lo humano. O sea, yo no trato patologías. Pero a ver, no me cuentas quién eres. ¿Eres músico, abogado, psicólogo? Soy un buscador. Eres un buscador. ¿Y en tu vida personal qué? Si escribes un libro sobre padre, ¿eres padre, no eres padre? ¿Qué pasa con eso? Soy un padre y además sobre todo eso, el diario de un padre es la reflexión sobre los divorcios traumáticos, incluso divorcios vividos por mí, donde he llegado a reflexiones importantes y donde he entendido que a pesar de que los padres se separen, tenemos que entender una conducción y una máxima que el interés superior es que hay un hijo o hay una hija, y en este caso los hijos no se divorcian de los padres.
Entonces yo tengo muchos años separado de mi hija y he entendido también que esa reflexión, a pesar de mi tristeza, he logrado llevar un camino de conducción, de llevar un mensaje de esperanza y sobre todo en el trabajo psicoterapéutico de parejas, de rupturas, entender por favor, bueno, que mientras los hijos estén presentes, más allá de nuestras diferencias, tenemos que encontrar un punto común, porque si algo tuvimos acertado, a pesar de todo el desastre que pudo haber sido nuestra relación, es que tuvimos un hijo. Y cuando uno tiene un hijo, tiene un milagro en la vida. Y el milagro de la vida siempre tiene que ser honrado a pesar de nuestras diferencias. Y debe ser cuidado. ¿Por qué un venezolano estudió en España y vive en Ecuador? Porque, fíjate, yo venía mucho al Ecuador desde el año 2007 y yo soy un enamorado de Quito. Yo llegué y me cautivé por esta ciudad y un día me trajeron por una conferencia y cuando me bajé al aeropuerto, yo no conocía Quito, dije, yo voy a vivir aquí. Y bueno, esa sentencia se cumplió y sigo diciendo soy un defensor del Ecuador, amo este país, esta es mi patria también, porque yo creo que patria no solamente donde se nace, sino donde uno ejerce los sueños y a pesar de lo que me puedan decir, Ecuador para mí sigue siendo el país más hermoso para vivir. Viajo mucho, viajo a Venezuela, viajo a Miami, viajo a Bolivia, tengo muchos países donde dicto las conferencias, pero siempre regresar a mi hogar en Quito, es decir, regreso a mi hermoso país, el Ecuador. Muy bien, gracias a Juan Diego Umpierres. Ustedes lo pueden escuchar todos los días en Radio Sucesos a las 6:30 de la tarde y en Telesucesos se reprisa a las 9 de la noche. Un hombre enamorado de este país, además con algo muy lindo. Él dice que ha logrado hacer sus sueños realidad en Ecuador. Hay muchas cosas que escuchar y mirar a través de Frente a la Vida, aprender nuevas facetas, nuevas responsabilidades y que todos busquemos lo que él dice, la felicidad. Todos los días hay que atrapar esos minutos, llenarnos de felicidad y darnos esperanzas para el futuro, un futuro incierto para todos, pero que si vivimos el presente con felicidad y energía, lograremos tener un mejor futuro. Gracias a nuestros anunciantes, gracias a Gran Vitara SZ Next, que nos da tranquilidad para transitar por las carreteras del Ecuador, y a ustedes que el día de hoy nos han acompañado. Hemos tenido diferentes entrevistas, enfermedades raras con Eliezer Quispe, reforma laboral con la asambleísta Jimena Ponce, un análisis de Compromiso Ecuador con Betty Amores y también su llamado de atención frente a la nueva ley. Posteriormente dialogamos con Juan Carlos Calderón y Plan B, un diario digital que hay que seguirlo, hay que mirar para apreciar lo que significa periodismo de investigación. Y por último con Juan Diego Umpierres, un muy buen cierre de semana porque nos habla de conocernos, de análisis y de buscar concretar los sueños y de ser más felices. Gracias y hasta el próximo día lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.